Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días. El déficit fiscal es un problema, eso no está en discusión. Una de las soluciones es variar la forma en cómo se cobran los impuestos. Eso es una de las cosas de las que se ha hablado, pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otro componente que podríamos tener para enfrentar este déficit, que es el gasto. Algunos, como por ejemplo don Juan Carlos Hidalgo, que me acompaña aquí a mi izquierda, quien es un analista de políticas públicas del Instituto Cato, dice que es necesario recortar la planilla del Estado y cerrar algunas instituciones que no están haciendo nada, más que gastar dinero. Mientras que otros, como don Henry Mora, quien es economista, también ha estado muchas veces con nosotros, actualmente es diputado electo del Partido Acción Ciudadana, piensan que hay otros caminos que se pueden explorar antes de pasar a medidas tan extremas como esta, de menos shock, por decirlo de alguna manera. Ambos, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en 7 días. Quisiera aclarar, este tema no va a ser analizado como un tema de política electoral, sino de políticas públicas. Por eso tenemos dos personas que manejan precisamente este tema desde el ámbito de la economía y de las políticas públicas en general. Juan Carlos, la primera consulta para usted, ¿qué instituciones cerraría y por qué? Primero que todo, hay que analizar la magnitud del problema que tenemos. No es cerrar instituciones simplemente por ideología, sino por necesidad. Costa Rica en este momento enfrenta el peor déficit fiscal en 20 años, un déficit fiscal que viene agravándose en los últimos años y que promete traerse a la economía nacional abajo si no se hace algo para controlar el nivel de gasto. El nivel de gasto viene creciendo a un ritmo triple del aumento de los ingresos. Esto no es un problema de ingresos. Los ingresos del gobierno central crecieron un 4% en términos reales en el 2012, mientras que los gastos un 11%, o sea, casi el triple el ritmo de crecimiento. Entonces, definitivamente tenemos que poner todo sobre la mesa desde ya, no podemos esperar 2 años, porque si no, esta situación se puede salir rápidamente de las manos y terminamos como Grecia, terminamos como otros países europeos. El Estado, el sector público cuenta con 276 instituciones que juntas consumen aproximadamente 37% de la economía nacional. De lo que produce el país en un año, el Estado consume un 37%. Entonces tenemos instituciones, por ejemplo, tenemos sectores como vivienda. En vivienda tenemos 3 instituciones. Tenemos el BAMBI, el INBU y el Ministerio de Vivienda. ¿Se justifica tener 3 instituciones? ¿Usted cerraría un par o una? Cerraría un par. Tenemos, por ejemplo, un Instituto de Puertos del Pacífico, el INCOP, que el puerto del Pacífico que existe es un puerto que está concesionado, es un puerto privado. Tenemos una dirección de puertos en el MOP, entonces ¿para qué tener un Instituto de Puertos del Pacífico? Tenemos el INDER, que antes era el ITCO, el Instituto de Tierras y Colonización, pasó a ser el IDA, ahora el INDER. Para lo único que salen las noticias de vez en cuando es que cuando ocurren ciertos chorizos. En fin, tenemos muchísimas instituciones. El ADIS, por ejemplo, se justifica que hay una policía política en casa presidencial que consume 3.000 millones de colones al año aproximadamente. Podemos empezar a hacer un análisis somero de todas estas instituciones. ¿Y usted la cerraría desde los primeros meses, los primeros minutos del partido, por decirlo de alguna manera? Bueno, hay algunas que requieren ley y eso es una cuestión que requiere definitivamente tomar decisiones muy duras y poner la gravedad del problema sobre la mesa, y eso es lo que hay que discutir. Don Henry. Bueno, diría que comenzamos a discrepar en algunos puntos y a consensuar en algunos. Aunque está fuera de lugar, realmente el tema del crecimiento de los ingresos sí es muy importante, porque desde luego que el aumento en el déficit se explica por ambos. Con respecto al tema de eventuales cierres de instituciones, nuestra posición es que ciertamente hay que evaluar la pertinencia y la necesidad de cada institución, caso por caso. Pero nosotros creemos que efectivamente lo primero que hay que hacer cuando una institución no funciona bien, y hay muchas que no funcionan bien, eso desde luego hay que reconocerlo, hay que comenzar por reordenarla, reorganizarla, reestructurarla y eventualmente, si fuera el caso, cerrarla. Hay algunos casos, como la Comisión de Concesión de Obra o como CONAVI, que efectivamente uno puede pensar que lo mejor es cerrarlas y reincorporar sus funciones en otra entidad. No es el caso del INBU, por ejemplo, el BAMBI y el Ministerio de Vivienda, porque tienen funciones muy diferentes. El BIMBU, políticas, el BAMBI, financiamiento, y lo que es la otra entidad, el INBU, es la parte de ordenamiento y de gestión de proyectos. ¿Eso no se podría hacer solo una institución? Es difícil. Imagínense a un Ministerio de Vivienda, por ejemplo, otorgando créditos. No me lo imagino, ¿verdad? A un Ministerio de Vivienda otorgando crédito, porque además, y otra de las cosas que efectivamente hay que tener muy claro en este tipo de discusiones,
es que hay que cortar de raíz el clientelismo, eso sí, en las instituciones. De manera que en eso posiblemente también concordemos. Pero nuestra primera evaluación, cuando una institución no funciona, obviamente hay que reconocer el caso y hacer un diagnóstico adecuado. No podemos aplicar cuchillo sin antes hacer ese diagnóstico. Lo que yo creo es que no hay tiempo. Ya no tenemos tiempo, ya se han hecho muchísimos diagnósticos al respecto y no tenemos tiempo para esperar 2 años, 3 años. Bueno, ahí tenemos el INDER, cuántos reacomodos y cuántos renombres se le han puesto. Fuera el ITCO, ahora es el IDA, el INDER, y simplemente no podemos esperar, ya que el tema fiscal es un tema que no nos da chance para eso. Por ejemplo, de deuda pública, en el 2008, era un 39% del Producto Interno Bruto. Este año va a llegar a un 57%. ¿Qué significa esto? Que cada vez más el gobierno consume recursos de la economía. El gobierno cierra con un déficit de 1.3 billones de colones el año pasado y este faltante tiene que ir a satisfacerlo a la Banca Nacional principalmente, aunque últimamente ha recurrido al endeudamiento externo. Entonces, recurre a la Banca Nacional para financiarse y significa que la plata que se lleva al Estado es plata que no le queda al sector productivo. Entonces, si usted necesita sacar un crédito, si usted necesita sacar para consumo o para producción, va a tener que enfrentar cada vez tasas de interés más altas. Y esto, por supuesto, que viene a agravar ya el de por sí serio problema que tenemos actualmente de desempleo y de productividad. Su punto es que no hay tiempo como para esperar un par de años. Mi punto es que no hay tiempo. Solo vean un dato. Del 2008 al 2011, se crearon en el sector público 56.100 nuevas plazas, 56.100 nuevos empleados públicos. Y la pregunta que yo hago es, ¿siente usted que tenemos una mejor calidad de servicios públicos hoy que en el 2008? Sí tenemos tiempo, creo que eso es un punto importante a discutir. No estamos al borde del precipicio. Estamos cerca, pero no estamos al borde del precipicio. Y particularmente en un eventual gobierno nuestro, en 2 años, que es como por ejemplo un plazo razonable, vamos a proponernos lo siguiente. Vamos a disminuir el déficit fiscal en 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, en la mitad estamos hablando. Vamos a reducirlo a la mitad. Vamos a hacerlo sin poner un solo impuesto, que es el compromiso de nuestro candidato presidencial, y por tanto los técnicos que estamos a la par de él nos ha dado la tarea de explicar y fundamentar cómo haremos eso, y desde luego también sin crear convulsión social, mediante políticas de shock, que también estamos dejando de lado. Sin reducir mucho la planilla del Estado, sin cerrar instituciones y sin poner impuestos nuevos. Estamos hablando de recorte de gasto en otras cosas. No, sin poner impuestos nuevos, pero obviamente sí vamos a combatir muy fuertemente la evasión. Recogiendo mejor el dinero. ¿Será posible una meta, reducirlo en la mitad sin tomar esas otras medidas? El déficit del gobierno central para este año está estimado en 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, si la meta es recortar esto a la mitad, significa 3 puntos porcentuales 3 puntos porcentuales del PIB en lucha contra la evasión y la elusión y todo. Que yo estoy total y absolutamente de acuerdo. El tema de las aduanas es un tema que hay que entrarle de fondo, hay una corruptela ahí. El tema de los profesionales liberales que no pagan impuesto de renta. Hay estudios de la Contraloría que dice que la evasión del impuesto de renta es de aproximadamente un 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, definitivamente se puede atacar ahí. Pero este no es un problema tanto de ingresos. Los ingresos han venido creciendo a un ritmo similar al crecimiento de la economía. El problema es que es un problema de gasto. Y lo que hemos visto con el desempeño del gasto a partir de la administración Arias, que fue la que puso al país en este ritmo insostenible de crecimiento del gasto, es que no hay plata que alcance. Por más que usted eleve la cantidad de ingresos vía combate a la evasión, que es lo que comparto el compromiso de don Luis Guillermo Solís de no aumentar impuestos en los primeros 2 años, si no se hace nada de parte del lado del gasto, que está creciendo a un ritmo en términos reales de 2 dígitos, del 11%, entonces no hay plata que nos va a alcanzar. Pero entonces el escenario que plantea don Henry de poder reducirlo a la mitad, 3 puntos, con las medidas que él estaba mencionando, ¿es real? Bueno, no las he mencionado. Bueno, lo que usted dijo era combatir la evasión, por ejemplo, no tomar medidas de shock, por ejemplo, no hacer recortes importantes en la planilla del Estado, no cerrar instituciones, pero eso es lo que es, sin tomar en cuenta esas soluciones, es real. No, yo creo que no es real, puesto que si no hacemos algo del lado del gasto, que sigue creciendo a un ritmo de 3 veces superior a los ingresos, si no hacemos algo por parte de los salarios públicos,
las remuneraciones en el sector público aumentaron en un 84% entre el 2006 y el 2012 y siguen creciendo. Si no hacemos algo del lado de las transferencias del gobierno a otras instituciones, si no hacemos algo del lado de las pensiones con cargo al presupuesto estatal, no vamos a poder controlar por más ingresos que se hagan aquí vía reforma tributaria o vía combate a la... Claro que vamos a hacer, y vamos a hacer bastante por el lado del gasto, pero digamos nuestras claves son austeridad, es responsabilidad fiscal y es probidad en el uso de los recursos que vía ingresos o cualquier otra vía se nos hace. Estamos dispuestos desde este punto de vista incluso a cerrar o a transformar radicalmente algunas instituciones que definitivamente no queda duda que no tiene sentido reorganizarlas o reestructurarlas. Dijo concesiones, dijo usted al dije inicio. Concesiones y dije CONAVI. Ahí la propuesta nuestra es reorganizar las funciones de esas dos entidades, reinsertarlas en el MOB, fortalecer el MOB y garantizar que efectivamente se pueda hacer concesión de obra, reformando la ley y cerrando esta comisión. Y vía tributos hemos identificado los 5 grandes huecos de la evasión fiscal, los 5 grandes huecos, aduanas, profesiones liberales, venta, contrabando y grandes contribuyentes. Y para cada uno de estos 5 huecos o focos de evasión que efectivamente suman una cantidad similar o igual, perdón, similar o mayor al mismo déficit, vamos a tomar medidas drásticas, pero dentro de lo que la normativa nos permite, sin incrementar un solo impuesto, ni la base del impuesto, ni la tasa del impuesto. ¿Qué hacer con la planilla del Estado? ¿Qué tanto la deberíamos recordar en su criterio? Bueno, según los datos, primero que todo, esta nota de La Nación del pasado 21 de noviembre es una nota espeluznante. El Estado ni siquiera sabe cuántos empleados tiene. Dice, Costa Rica, Estado ignora cuántos empleados tiene. No sabe cuántos empleados tiene, no sabe lo que están haciendo y mucho menos sabe si lo que están haciendo es algo bueno o malo. Entonces, primero que tenemos que poner orden y saber en qué... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Se estima, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas, que son 295,000. Pero no se sabe a ciencia cierta. Entonces, primero que todo, hay que saber con certeza cuántos son, qué es lo que están haciendo y si lo que están haciendo es algo bueno, porque no existen controles de calidad. Aquí se contrata, por ejemplo, año tras año, y en el año pasado se contrataron aproximadamente como 4,000 nuevos maestros, pero no se les controla si son maestros de inglés que efectivamente hablan inglés, maestros de matemática que efectivamente pueden pasar un examen de bachillerato de matemática. A cada rato vemos noticias en ese sentido. Entonces, poner orden en el empleo público. Esto es un tema que se discutió en algo en la campaña pasada, de que no podemos seguir primero que todo contratando a manos llenas como se ha venido contratando. Hay que congelar el empleo público en el menor de los casos, y para mí hay que empezar a recortarlo, y hay que pasar una nueva ley de empleo público que ponga orden a todo el tema de los pluses salariales, porque lo que se ha venido ocurriendo en los últimos años es que se aumenta la base salarial, el salario se aumenta la base de acuerdo a la inflación, pero los pluses salariales crecen a un ritmo mucho más alto y esto hace que en el tema de remuneraciones el gasto público esté descontrolado. Vamos a tomar medidas ejemplarizantes en estas 3 claves que yo les mencionaba. Por ejemplo, hace pocos días nos dimos cuenta de que en Casa Presidencial se van a cesar a 256 funcionarios, que ya cesan el 30 de abril. ¿Cuántos? 256, decía la noticia hace unos días. Bueno, nosotros no vamos a recontratar 256 personas para que trabajen en Casa Presidencial, por ejemplo. El Ministerio de Hacienda tiene 3 viceministerios en este momento. Nosotros, si llegamos al gobierno, no vamos a tener 3 viceministerios en el Ministerio de Hacienda. Nos parece que es excesivo. Y así podríamos dar muchos ejemplos de cómo efectivamente la palabra y predicar con el ejemplo en materia de austeridad y en materia de contratación pública vamos a ponerlo en práctica. Desde luego, también en materia de una nueva ley de empleo público que nos parece importante que este país debata y que la ruta de ese debate conduzca a algo, que no simplemente sea palabrería y gastar el tiempo, pero es algo que efectivamente tenemos que consensuar. ¿O qué? ¿Queremos una convulsión social en el país? Hay un tema interesante con la ley de empleo público. Tenemos un minuto nada más, les pido a los dos concretar. Que es el tema de los derechos adquiridos, que se ha comentado mucho, pero se puede pasar una ley de empleo público que aplique a los nuevos entrantes dentro del sistema público y no a los que ya están. Pero bueno, la cuestión es que tenemos un serio problema fiscal que si no lo atacamos de raíz ya,
se nos puede salir de la mano y podemos terminar entonces en una situación de austeridad extrema, como hemos visto en Europa, en donde se recortan pensiones, se recortan salarios de manera drástica y de todo, y hay un clima de crispación social con tasas de desempleo del 25% como en España o en Grecia. Hay que tomar medidas desde ya y hay que tomar medidas sensibles que involucran comprarse broncas. Y lamentablemente vemos que no hay un nivel de discusión o de alerta en ese sentido aquí en Costa Rica. Antes de concluir, quiero decir que el mismo déficit fiscal que reconocemos que es un problema que hay que atacar está sobreestimado. ¿Por qué? Porque aquí hay una subestimación del Producto Interno Bruto en un 20 o 25%. Y eso, desde luego, te trae abajo el dato porcentual de lo que es el déficit. No anda realmente por el 6, anda por el 4,5. Aún así, hay que enfrentarlo. Poner orden, creo que efectivamente, para eso, creo que la mayoría de la población de este país quiere que el PAC llegue al gobierno, para que ponga orden, para que ponga orden en corrupción, para que ponga orden en despilfarro y para que efectivamente se controlen estos abusos. No vamos, eso sí, no vamos a derogar derechos adquiridos y no vamos a crear ninguna lucha de clases desde arriba, como dirían los políticos. A ambos, muchísimas gracias por participar de esta conversación que, como bien dijeron ambos, con distintas palabras, es un tema que debe empezar a conversarse, tomarse, digamos, ahora que termine toda la campaña oficialmente, a partir del 6, pues tomar en cuenta como uno de los temas